Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es domingo 18 de abril 2021. Es una fecha importante. Hoy estamos celebrando 100 años desde la muerte de un capitán inglés, Reginald Carey Brenton, que murió y fue sepultado en Ometepec, Guerrero. Me pregunto, ¿qué hacía un capitán? ¿Qué lo motivó para que se fuera a un lugar tan lejos de su tierra? Y otra cosa que quiero mencionar en el mensaje de hoy. El capitán Brenton hizo varias peticiones al Señor antes de morir. Y te vas a sorprender quiénes son las respuestas a esas peticiones. Pero antes de continuar, vamos a hacer una oración para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Oremos. Padre Santo, gracias por hoy domingo, a 100 años de uno de tus grandes siervos. Padre, sabemos que tú lo llamaste, nos dejó un buen legado. Queremos nosotros trabajar en nuestro legado también, Padre, un legado que te honra a ti. Y así lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El pequeño puerto de Acapulco estaba en alerta con gran anticipación ese 9 de octubre de 1920. El Renown, enorme barco insignia de la Armada Británica, entraba a la bahía de Acapulco con el príncipe de Gales a bordo, futuro rey de Inglaterra. Así un viaje de buena voluntad y simpatía por los países del continente americano. Toda la diplomacia de México había llegado al puerto para rendir sus respetos. La imponente presencia del barco Renown llamó poderosamente la atención de los acapulqueños, quienes se habían formado en las playas y en el muelle con espera de ver a un verdadero príncipe. A eso de las 10 de la mañana, 2 lanchas trajeron un pelotón de marinos que desembarcó en el muelle y formó una valla en espera de alguien. Oficiales se internaron en el pueblo y regresaron con un hombre vigoroso, alto, vestido de uniforme blanco de gran almirante de la Armada inglesa, gorro con penacho y una constelación de medallas y decoraciones al pecho. «Es el capitán», alguien gritó. «Capitán, no lo reconocimos», comentó una señora. Contestó el capitán: «Aún soy oficial de la Armada Británica y debo rendir mis respetos a su majestad». Los marineros lo subieron a sus lanchas y lo llevaron al buque inglés. La gente se quedó sorprendida. ¿No es este el viejito que vivía entre ellos y vestía ropa común y zapatos gruesos para caminar las sendas de la costa? Caminaba con su burra Catalina cargada de Biblias, de pueblo en pueblo. ¿Será el mismo hombre? Más tarde el capitán, como todos le llamaban, volvió del barco y su recepción con el príncipe, estando en el muelle, se recuerda que él declaró a todos: «He cumplido mi deber a mi patria, ahora debo terminar mi deber a Dios». A la mañana siguiente tomó su burra y Biblias y comenzó otro viaje por las zonas difíciles de la costa de Guerrero. Para el almirante Brenton, de la Armada Real Británica y padre de la Marina Mexicana, a la edad de sus 72 años, aún seguía cumpliendo su llamado de Dios como misionero y representante de las sociedades bíblicas. El capitán Brenton llegó a México a petición del presidente Porfirio Díaz a la reina Victoria que enviara un funcionario, un oficial de la Armada Británica, a venir a México a formar o fundar una escuela para sus oficiales. Aparentemente los oficiales se preparaban en España y el presidente Díaz quería una escuela en territorio mexicano. Se firmó un contrato entre México e Inglaterra y en 1892 el capitán Brenton tomó el mando del barco Zaragoza, construida especialmente para el 4º centenario del descubrimiento de América. La Zaragoza se convirtió en una escuela naval. Pero este capitán era diferente a otros oficiales.
Diario daba clases de Biblia a los cadetes. A los 18 años de edad, sabemos, parece que al haber rendido su vida a Cristo, había pasado toda una vida en la Armada Británica, peleando guerras, recibiendo numerosos honores, y ahora en 1897 termina su contrato de 5 años con el gobierno mexicano, habiendo cumplido su cometido de establecer una escuela naval. Por eso es nombrado padre de la Marina Mexicana. Había llegado a México para cumplir órdenes y, según la historia, no de muy buena gana, porque para hacer esto tuvo que retirarse de la Armada. Pero en esos 5 años, Dios trabajó en el corazón del capitán Brenton. Se enamoró del pueblo mexicano y vio la gran necesidad de compartir el Evangelio en todo el occidente de México. En su Biblia en castellano, con fecha de 3 de noviembre de 1920, se encuentra esta oración: Querido Señor Jesús, desde 1897 he estado rogándote que se predique el Evangelio en México occidental. Concédemelo ahora. Dios lo trajo a México para formar una excelente escuela naval. Pero verdaderamente, ¿para qué lo trajo Dios? Lo trajo para traer la palabra de Dios a la costa occidental de México. No es el presidente Porfirio Díaz, no es la reina Victoria que envió el capitán Brenton a México, es Dios que acomoda las piezas y lo trajo aquí al pueblo mexicano, a lo que él se enamoró. El capitán Brenton no emprendió inmediatamente, terminado su contrato, esta tarea evangelística en México. Tuvo que volver a Inglaterra, tal vez para arreglar el sostén de su familia, algunos asuntos personales, pero no se olvidó de México y su llamado de Dios. Sabemos que estuvo de regreso por un tiempo en 1906, pero en enero de 1921, cuando emprende nuevamente de Acapulco un viaje con su burra Catalina, cargada de Biblias, por la costa hacia Oaxaca. Va de pueblo en pueblo predicando su palabra, vendiendo sus Biblias, y dice que a veces él cambiaba las Biblias por alimento para él y para su burra. Duerme a donde puede, sufre de disentería y una lesión en el pie. Está enfermo. Llega a Ometepec, a 200 kilómetros al sur de Acapulco, renta un cuarto y sabe que su fin está cerca. La Biblia está llena de héroes de la fe. El capítulo 11 en Hebreos nos habla de los héroes de la fe en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres que fueron fieles al Señor. Los apóstoles fueron fieles al Señor. Casi todos sellaron su fe con su sangre. Muchos hombres y mujeres desde la Reforma Protestante han sido fieles, han sellado su fe. Muchos obreros y pastores y siervos en la iglesia presbiteriana a través de las décadas también han sido fieles al Señor, y damos gracias a esas personas que fueron fieles a la iglesia. Hacia el final de su vida, el gran apóstol Pablo tiene que ir a Jerusalén. No sabe lo que le espera. Y el doctor Lucas escribe en Hechos 20:22, donde Pablo tiene una conversación con los líderes de la iglesia en Éfeso. Se está despidiendo y él dice lo siguiente: ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera ahí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Quiero que noten en este pasaje, el apóstol Pablo revela su pasado, revela su compromiso con el presente y también da a conocer sus oraciones por el futuro. En primer lugar, quiero que noten que Pablo habla de su fidelidad en el pasado.
Pablo tenía un pasado. Sabemos que en un tiempo perseguía a los creyentes. Incluso él aprobó la muerte de algunos de ellos. Después su dramática conversión en camino a Damasco. Y años más tarde sus increíbles viajes misioneros en Asia. Y le dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso en su despido, dice en Hechos 20, 18 al 21, dice, cuando llegaron, Pablo declaró, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público, en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Después en versículos 26 y 27 dice Pablo, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Pablo es un veterano. Ha predicado el Evangelio a todos. Lo han perseguido, lo han encarcelado, lo han golpeado, pero ha sido fiel. Iglesias establecidas, cartas escritas. Enseñó la palabra de Dios a todos. Y también no solamente eso, fue un modelo para otras personas. Él dejó un legado. Ahora, Capitán Brenton tenía un pasado. Su conversión a los 18 años. Su fiel servicio en la Armada. Pero sus clases de Biblia en la Escuela Naval Mexicana. Y su llamado a quedarse en México y proclamar la palabra. Un hombre incansable hasta el final de su vida. El capitán Brenton dejó un legado. Y me inspira, y nos inspira a seguirle a él. Ahora, amados, nosotros tenemos un pasado. ¿Recuerdas cuando Dios te llamó a salvación? ¿Te arrepentiste y pusiste tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador? Cristo te recibió. Cristo perdonó tus pecados. El Padre te justificó por los méritos de Cristo. El Padre te adoptó como su hijo o como su hija. El Padre te regaló la vida eterna. Nunca deberías olvidar el momento cuando entregaste tu vida a Cristo, o cuando tú sentiste que sí tenías la vida eterna, o cuando tú sentiste que sí pertenecías al Señor. Guarda ese recuerdo. Y si nunca has rendido tu vida a Cristo, no estás listo para seguir viviendo. Debe darte un pavor el hecho de morir, esa expectativa de morir sin saber a dónde te vas a ir. Vaya escribiendo tu legado. ¿Cómo serás recordado? Que hayas sido una buena hija, un buen hijo, padre, madre, esposo, esposa, buen trabajador, que hiciste tu trabajo muy bien, tu empleo muy bien. Esas son cosas muy buenas. Pero ¿sabe lo que más cuenta? Es que tú hayas servido al Señor de alguna forma u otra, con algún ministerio, que habrá alguien en el cielo por tu vida, por tus testimonios, por tu ministerio, por lo que tú has hecho, que no te quedaste en la banca. Pablo dice, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Ahora, la segunda cosa que vemos en este pasaje, Pablo habla de su compromiso con el presente. Y dice en el versículo 22, estoy todavía en Hechos capítulo 20, dice Pablo, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento.
Ahora, noten que Pablo es guiado por el Espíritu Santo y no ciegamente, porque el Espíritu Santo le dice qué es lo que le va a pasar. Nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, amados, porque nuestra tendencia humana es buscar la comodidad, es buscar ventajas propias. Pero el Espíritu Santo no está viendo eso, está viendo qué es lo que Dios quiere, qué es la obra de Dios. Y en Jerusalén Pablo será acusado por los líderes judíos. Pablo será encarcelado por los romanos para apaciguar a los judíos y finalmente será enviado a Jerusalén y mucho tiempo después será ejecutado. Pablo le escribe al joven pastor Timoteo en 2 Timoteo 6 y 7. Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así queremos decir al final de nuestra vida, que este sea nuestro legado. Y el legado lo estamos escribiendo hoy, y lo estamos escribiendo mañana, y lo estamos escribiendo pasado mañana, en nuestra fidelidad y nuestro servicio al Señor. Capitán Brenton, fiel hasta el fin, y se comprometió a servir aún estando enfermo. Murió en Metepec, ningún familiar presente, nadie de la Armada Mexicana, de la Marina Mexicana presente, nadie de la Inglaterra, ni alguna iglesia, ni un pastor que iba a decir algunas palabras por él. Murió nadie sabiendo qué tan importante, qué comprometido, que era un hombre famoso. Vendieron su burra para pagar su sepultura. Yo pienso nosotros hoy, ¿eres fiel? ¿Estás sirviendo al Señor? No nada más asistiendo al Rey de Reyes y tomando clases y aprendiendo, sino sirviendo. ¿Sabes qué? He notado que esta pandemia de veras nos ha afectado en muchas formas. Y esto de quedarte en la casa, de no reunirnos, nos ha dado una flojera espiritual, no servir a las personas, nada más cuidarse a uno mismo. Eso de quédate en casa es una declaración, yo sé, es para protegernos, pero finalmente es muy egoísta, porque nada más estoy pensando en cuidarme a mí y qué de las otras personas. Mira, hay muchas formas de servir aquí en Rey de Reyes. Tenemos las caminatas de oración, hombres dando clase a los niños, discipulando a otras personas. Donde quiera que tú seas, busca cómo tú puedes servir al Señor con los talentos que te han dado. Estás escribiendo tu propio legado aún hoy. Y la tercera cosa que vemos en este pasaje en Hechos capítulo 20, Pablo está orando que la obra siga cuando ya no estará. Pablo le dice a esos líderes en Éfeso en Hechos 20, 28, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Pablo dice, cuida de tu propia vida espiritual para que tú puedas cuidar a otras personas también. Si no te cuidas tu vida espiritual, no puedes cuidar a otros. No puedes dar lo que tú no tienes. Tú eres responsable por tu propia vida espiritual. En los versículos 29 al 31, Pablo sigue, dice, yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día, durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Pablo pide que la obra seguirá adelante aún en manos de otros. Tuvo una visión para el futuro después de su muerte.
Capitán Brenton anticipaba que algún día ya no estaría en su amado México, estaría en la presencia del Señor igual a Pablo. Dos asuntos ocupaban constantemente la mente y el corazón del capitán. Uno era evangelizar a la costa occidental de México y la otra era tener una casa para misioneros en la zona de Ometepec. Ahora, cuando el capitán Brenton leía su Biblia, lo hacía con pluma en la mano, continuamente subrayando, marcando, recordando promesas. Cada palabra, cada promesa de Dios dice: Señor, yo quiero esto para mí. En Génesis 13:14, Dios le habla a Abraham. Le dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el oriente y al occidente. Y Brenton escribe junto a esa palabra occidente, Acapulco. Estaba aplicando todo a la pasión que Dios le dio. En el Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Es lo que el salmista escribe. Y Brenton escribe: Señor Jesús, te ruego que me des México occidental convertido a ti como mi heredad. Salmo 73:28. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas sus obras. El capitán Brenton escribe en inglés, junto a ese pasaje en su Biblia: Señor Jesús, solemnemente pongo toda la esperanza de la evangelización de México occidental en tus manos. Arregla tú los pormenores. Salmo 151. Alabad a Jehová a Dios en su santuario. Alabadle en la extensión de su fortaleza. Y Brenton anota: oh Señor Jesús, da extensión de tu fortaleza en todo México. Jeremías 45:7. A ti te daré tu vida por despojo en todos los lugares a donde fueras. Es la promesa de Dios a Jeremías. El capitán Brenton reclama esta promesa y escribe: Ometepec, 20 de marzo 1921, un mes antes de su muerte. En esas últimas semanas de su vida, el capitán en Ometepec subía una colina en la orilla del pueblo y se sentaba debajo de un árbol y oraba y repetía estas oraciones. Pocas semanas después, el 18 de abril 1921, exactamente hace 100 años, pasa a la presencia del Señor. Pasan 30 años y nada sucede en Ometepec, pero en 1952 llega una familia misionera, Juan y Magda. Juntos con otra pareja misionera construyen un hospital y comienzan a predicar la palabra en esa zona y los pueblos aledaños. Al año se les acerca el dentista del pueblo, Ramón Reguera, quien tiene en su posesión una Biblia, y piden que le ayuden a entenderla. Abren la Biblia y en la primera página se lee esto: Capitán R. Carey Brenton, Marina Real Británica, Brigadier de la Armada Nacional de México. Y abajo dice: la entrada de tu palabra da luz, Salmos 119, 130. Resulta que fue la tía de Ramón Reguera quien fue la persona que le rentó un cuarto 30 años atrás a este capitán inglés. Y él murió ahí en esa casa de esa señora. Y vendieron su burra para pagar la sepultura. Todas las otras Biblias ya se habían vendido y se quedó una sola Biblia, la del capitán Brenton. Y los misioneros se dan cuenta que ellos, al leer la Biblia, estar hojeando, se dan cuenta que ellos son la respuesta de las oraciones de este capitán más de 30 años atrás. Unos años después, los misioneros deciden construir una casa y encuentran una colina con un árbol a la orilla del pueblo y la compran. Poco después un vecino se les acerca y les dice: hace muchos años
un hombre extranjero, un hombre ya grande, venía aquí en las tardes y se subía a esa colina y se sentaba bajo ese árbol. Y yo creo que oraba porque cerraba los ojos. Y atando cabos, los misioneros se dan cuenta que ese hombre extranjero era el mismo capitán, repitiendo estas peticiones, estas oraciones antes de su muerte. Otra confirmación. Noten los detalles de Dios. Cómo Dios va armando las piezas para cumplir sus planes en nuestras vidas y en nuestro mundo. Juan y Magda eran mis padres. Yo y mis 4 hermanos crecimos en esa casa, en esa colina, debajo de un árbol. Es decir, Dios no solamente contestó las oraciones para la obra en Ometepec, sino también en Acapulco y también aquí en Guadalajara. Ahí está una foto de las tumbas del capitán Brenton, a la derecha, y a la izquierda es las tumbas de mis papás, y mi hermano Timoteo y su esposa Bárbara, que viven en esa misma casa y siguen el ministerio en Ometepec y en toda la zona. Yo entiendo mi llamado. Yo entiendo mi responsabilidad. Yo entiendo que soy una respuesta a las oraciones de este hombre capitán, las peticiones que Dios puso en su corazón hace más de 100 años. Yo entiendo esa responsabilidad para mí. Y por eso yo clamo a Dios por Guadalajara. Yo clamo que nuestra iglesia sea una influencia para cambiar esta ciudad, porque es aquí donde Dios me ha puesto a mí. Y eso es lo que para esto existimos como Iglesia Rey de Reyes, para marcar la diferencia en donde vivimos. Y vivimos en la ciudad de Guadalajara y este es nuestro campo misionero. Queremos marcar la diferencia, queremos dejar un legado aquí. Y piensa en esto también. Tú eres una respuesta a las peticiones del capitán Brenton, porque él oraba por México. ¿Sabías que el Señor Jesucristo oró por ti antes que el capitán hizo oraciones por ti? En Juan capítulo 17, la noche en que Jesús es entregado, Él hace una oración, ora por sus discípulos. Y después en Juan capítulo 17, versículo 20, Él dice esto: mas no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Si eres un creyente en Cristo, el Padre te escogió. Cristo oró por ti. Y por lo tanto, tú vive una vida de agradecimiento y de servicio al Señor. Tú no eres nadie, tú eres una persona que ha estado en los ojos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Es una persona escogida, una persona por quien Cristo oró, una persona por quien el capitán Brenton oró y quién sabe qué otras personas también. El capitán puso el ejemplo y vamos a seguir la obra. Y una cosa más. Si tú llegas al cielo antes de aquí un servidor, me lo saludas y le des las gracias por su vida y su sacrificio. Dijo el apóstol Pablo: pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Esta es palabra de Dios. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias por todos los héroes de la fe a través de los siglos. Su ejemplo, su pasión, el legado que han dejado. Hoy día celebramos la vida de uno más de ellos, el capitán Brenton, que dejó su tierra natal para venir a México, para proclamar tu palabra. Nos maravillamos de cómo tú acomodas todas las piezas. Estás acomodando nuestras vidas para que te podamos servir. Gracias, Padre, sentimos una gran responsabilidad en servicio a ti. Y así lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.